Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Estamos hoy agradecidos al Señor por tener este tiempo en el cual podemos acercarnos a su palabra y podemos oír la voz del Espíritu a nuestras vidas. Eh, Hoy vamos a seguir desarrollando nuestro tema que tiene que ver con la voz del Espíritu a las iglesias. La voz del Espíritu a las iglesias en el libro de Apocalipsis que continuamos todavía estudiando. Pero antes de seguir entonces y desarrollar nuestro tema, vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos guíe de principio a fin y nos haga oír la voz de su Espíritu. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso. Te bendecimos, adoramos, alabamos, reconocemos, Señor, tu nombre, tu esencia, tu divinidad, y que tú te has revelado también a través de las Escrituras, las cuales tu Espíritu Santo inspiró para que nosotros pudiéramos conocerte, conocer, Señor, la verdad, el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de tu Espíritu, Señor, tener espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, de entendimiento espiritual, de comprensión espiritual, de todo aquello que en lo que tú nos has puesto en el ámbito espiritual a través del nuevo nacimiento y también la nueva vida que tú nos has dado. Señor, conforme a esa vida nueva que hemos recibido de ti, queremos hoy alimentarnos en nuestro espíritu de tu santa palabra. Por eso te pedimos que tú, de principio a fin, te reveles a nuestras vidas. Te lo rogamos con acción de gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, decía que estamos continuando con nuestro estudio acerca del tema de la voz del Espíritu a la iglesia. Hemos estado desarrollando el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias. Nos detuvimos en el tema de los vencedores, ya que cada iglesia el Señor le hace una promesa para que toda la iglesia sea participante de esas promesas, con la condición de que vivan como vencedores, reconociendo que el vencedor está en nosotros. La naturaleza, somos participantes, 2 Pedro 1:4, de su naturaleza divina, y en esa naturaleza están sus cualidades y perfecciones, para que nosotros podamos vivir en todas las demandas divinas del Señor, ya que por naturaleza podemos vivir en esa realidad de las cualidades y perfecciones divinas, ya que Él vive en nosotros y su Espíritu Santo obra también para formar a Cristo en nuestras vidas. Entonces, la siguiente serie que hemos hecho después de tocar el tema de los vencedores como promesa para cada creyente, cada hijo de Dios que vive en esa dimensión de Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria y llenos del Espíritu Santo. Entonces, hemos empezado, este es el tercer tema de una serie, La voz del Espíritu en la iglesia del Señor Jesucristo. Igual que el tema de los vencedores, esta frase, la voz o el tema que estoy anunciando tiene que ver con una frase mencionada en las 7 iglesias. Al lado de la promesa del tema de los vencedores está también la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De ahí nuestro tema, la voz del Espíritu para la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces esta frase es mencionada en cada una de las 7 iglesias.
al lado de también la promesa de los vencedores. Entonces encontramos que es la última frase, cada vez que termina el mensaje del Señor Jesucristo, para terminar, cerrar su mensaje, Él va a usar esta última frase en cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Cada carta termina con esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una frase repetida en cada una de las 7 iglesias y son una orden, un mandato profético para la iglesia o a las iglesias del Señor Jesucristo. Quiero repetir esto porque a veces descontextualizamos el mensaje y pensamos que, bueno, hay tiempo para eso. No, no hay tiempo, porque esta frase repetitiva es una de las, o está en cada una de las 7 mensajes a las 7 iglesias, son una orden y un mandato profético a la iglesia. Un mandato profético, un mandato escatológico para la iglesia del Señor. Es decir, un mandato del Señor, una orden del Señor, cuando el Espíritu dice: el que tiene oído, oiga. Esa palabra oiga es un imperativo, es una orden, es un mandato. No es algo con lo cual podemos hablar con Dios y decirle: Señor, que mejor sea una exhortación, una palabra de ánimo, de aliento. No, el Señor cierra el mensaje con esta frase del Espíritu Santo: oiga, el que tiene oído, oiga. Es decir, les mando, les ordeno que escuchen lo que el Espíritu Santo les va a decir. Y por supuesto, cuando Dios manda o da un mandato, una orden, no hay vuelta que dar. No hacerlo es desobediencia. Estar en desobediencia es también, o significa también, que no hay comunión con el Señor. Si no hay comunión con el Señor, no hay ninguna cualidad de Cristo que pueda manifestarse en nuestra vida. Porque la comunión es parte de lo que necesitamos para nosotros poder manifestar la vida de Cristo, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Entonces, por eso es que llamo su atención y por eso es que decidí que estudiar este tema, esta frase final a cada una de las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La otra cosa que quiero también mencionar, entonces, que si esta palabra del Espíritu, oiga lo que el Espíritu dice, entonces también es un llamado urgente. Como es un mandato, es un llamado urgente. El Espíritu está hablando en medio de, cuando vemos el contexto de cada una de las 7 iglesias, el Espíritu Santo está hablando en medio de persecución en las iglesias, en medio de sufrimientos, de pruebas, y como ya hemos estudiado, de cada iglesia en medio también de problemas particulares en cada iglesia. No es que esta orden se da dentro de un mensaje donde la iglesia está tranquila, donde no hay problemas, donde no hay necesidades, donde no haya persecución o sufrimiento. Todo lo contrario, la iglesia está en un contexto de persecución, de sufrimiento, de problemas particulares en cada una de ellas. Y aunque hay 2 a quienes el Señor no tiene nada que demandarles, sino que se mantengan en la promesa, se mantengan en las cualidades divinas, sin embargo eso también requiere de cada creyente y de la iglesia en general
requiere perseverancia, requiere que nosotros perseveremos y permanezcamos, ¿no? Dos palabras diferentes, pero usadas por el Señor y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. El perseverar es utilizado por el Señor en sus últimas palabras, hablando del tiempo del fin. Él dijo que el que persevera hasta el fin, éste será salvo. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y esto significa que hay que continuar con firmeza en las cualidades divinas que Dios ha puesto, manifestado, porque nos ha hecho participantes de su naturaleza divina y nos ha dado su Santo Espíritu. Nos ha dado su Santo Espíritu para que podamos vivir en esta dimensión de la vida de Cristo en nosotros, donde Él pueda expresar y manifestar su vida como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces, perseverar es continuar firmes, persistir en todo lo que sean adversidades, sufrimientos, padecimientos, pruebas, necesidades. Y a pesar de todo eso, nosotros podamos mantenernos firmes y constantes en el Señor. Y la otra palabra permanecer. La iglesia es llamada a permanecer por estas cualidades que hay en nosotros y tiene que ver entonces con el hecho de que debemos vivir en Cristo Jesús, en esa unión con Él, de ser uno con Él, ¿no? Ya usted puede entender por la palabra y por el Espíritu la profundidad de esta palabra, ¿no? De que el Señor habita en nosotros, somos templo del Espíritu, somos templo de Dios. Entonces debemos permanecer en esa comunión en la que Él vive en nosotros y hace su voluntad y vive su vida en nosotros. Y como es Dios quien hace esta obra, es Cristo y el Espíritu, y Dios también, porque Jesús enseñó que cuando un creyente obedece la palabra, eso está en Juan 14, Juan 16, el Señor dijo, yo y el Padre vendremos a Él. Entonces se menciona la presencia de Dios, la presencia del Padre, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Cristo en nuestra vida. Es una enseñanza apostólica, una enseñanza de Cristo y de los apóstoles. Entonces permanecer significa habitar, vivir en Él, con Él y continuamente, porque Cristo no va a dejar de vivir su vida en su naturaleza, en la expresión de lo que Él es, de su naturaleza y carácter. Entonces, si entendemos esto, entonces entenderemos de que podemos, en la gracia y misericordia de Dios y por la obra del Espíritu y de Cristo en nosotros, podremos entonces permanecer aun cuando y expresar la vida de Cristo aun cuando estemos como la iglesia del principio en persecuciones, sufrimientos y problemas internos y externos que asediaron a la iglesia del primer siglo. Entonces, su contexto no era como que la iglesia estaba de vacaciones, ¿no? Que todo es gozo entre comillas, o mejor dicho, felicidad, porque el gozo es para toda circunstancia, según la Escritura, y el Espíritu Santo, entonces también vemos que en este texto estoy tratando de que nosotros podamos entender el contexto de este versículo, de esta frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, y encontramos que el Espíritu Santo es
es el comunicador de Cristo a la iglesia, ¿no? Es el que nos comunica a Cristo, nos hace percibir a Cristo. Entonces, esta frase implica que no todos escuchan espiritualmente y tampoco no todos escuchan con la intención de obedecer, ¿no? Y por eso no oyen la voz del Espíritu que está hablando a nuestro espíritu. Antes de, entonces, ya con esa introducción de este análisis de solo esta frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, vamos a desarrollar lo que este versículo primero, en su significado original, está traducido en nuestras Biblias, ¿no? Tenemos una traducción a través de diferentes Biblias, como la Reina Valera, el 60, que estoy usando, y otras también, pero estoy usando Reina Valera el 60, y en la Reina Valera el 60 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que quiero primero hacer, antes de continuar la introducción que he hecho, es que nosotros podamos entender cada palabra, el que tiene oído lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, primera palabra de la frase o el texto, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esa frase es la que vamos a verla palabra por palabra en su transliteración, para los que entienden ese término, en su transliteración y su significación o su significado original. Entonces, cuando dice, empieza diciendo el que, se refiere a, o está hablando en forma individual. El que hace énfasis en digamos, en la traducción, el que como alguien, individual, ¿no? O sea, el que tiene oído está hablando en un sentido individual. En otras palabras, el Espíritu Santo está llamando en forma personal. En forma personal. El que es un llamado personal. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el Espíritu Santo está llamándonos personalmente a oír. Personalmente a oír. Y por eso él dice el que. Y luego dice tiene. Es decir, el que posee. El que tiene es el que, en el que hay disposición espiritual. En el que hay disposición espiritual. Entonces, el que es un llamado personal, tiene, nos habla de la disposición espiritual, y no la capacidad física. O sea, no nos está diciendo el que tiene oído, nos está llamando a que oigamos con nuestro oído natural. No está hablando de el que tiene oído sea con disposición natural, sino el que tiene oído está hablando simbólicamente de nuestro oído espiritual. Oído espiritual. Sí, esto ya lo he enseñado antes en el mensaje a las 7 iglesias, pero voy a quizás repetirlo. Cuando la Biblia habla muchas veces en sentido de simbólico, pero esos símbolos están relacionados con una verdad espiritual. Toma algo físico de nosotros para hablarnos de algo espiritual. Entonces, en el mundo natural, en nuestro cuerpo humano, existen 5 sentidos: oídos, vista, olfato, gusto y tacto. Son 5 sentidos para nuestra vivencia, nuestra experiencia de vida natural en nuestro cuerpo. Pero la Biblia menciona
características o sentidos, 5 sentidos en nuestro cuerpo para hablarnos que también hay 5 sentidos en lo espiritual, es decir, que podemos oír, como aquí él está hablando, no está hablando del oído físico o la capacidad física de oír, sino está hablando del oído espiritual, está llamándonos a oír espiritualmente. Entonces, así se puede oír espiritualmente. Y los otros también, los otros 5 sentidos, oír, ver espiritualmente, o sea, ver en el mundo espiritual, oler también, oler, eso se aprende en los evangelios, y también gustar a través de nuestra boca. El salmista dice, tu palabra es más o mejor que la miel. Gustaba la palabra, ese es un ejemplo. Y también tocar. La Biblia enseña que demonios abofetearon a Pablo cada vez que hizo un pedido, ¿no? No sé cuántos conocen ese pasaje de la Escritura, pero él estaba pidiendo algo y vinieron demonios y lo abofetearon 3 veces. O sea, se puede tocar en el mundo espiritual. Oír, ver, olfatear, o sea, oler en el mundo espiritual. Se habla de azufre cuando hay presencia espiritual demoníaca, y eso entonces nos permite también ver en el mundo espiritual, ¿no? Nos permite ver los espíritus. Pablo estaba yendo a predicar en la iglesia, para fundar la iglesia en Filipos, y se encontró que una chica empezaba a hacerle propaganda, ¿no? Propaganda, estos son hombres del Dios Altísimo, oíd a ellos. No dijo nada malo, pero lo hizo 2, y la tercera vez Pablo se volteó y discernió que el que hablaba era un espíritu de adivinación. Y entonces le dijo, espíritu de adivinación, sal de ella. E inmediatamente la chica nunca más pudo volver a adivinar. Ese fue el testimonio de los amos que vivían de la adivinación a través de ella. Entonces, quiero que entiendan que esto es natural en el mundo espiritual, y el mundo espiritual se abre a nosotros cuando nacemos espiritualmente, recibimos un espíritu. Dios es el Padre de los espíritus, entonces Él nos da espíritu, porque antes de nosotros poder recibir al Señor y reconocer su persona y su obra, nosotros solo habíamos nacido con alma y cuerpo. No había espíritu, no había forma de que el hombre, después del pecado de nuestros primeros padres, pudiera acercarse a Dios. Dios tenía que acercarse porque el hombre estaba muerto espiritualmente. Su espíritu no podía captar nada porque estaba muerto. No había forma y manera que el hombre se comunicara con Dios. Antes del pecado, sí. Usted puede leerlo en Génesis capítulo 2 en adelante. Entonces, el que es un llamado personal del Espíritu. Nos habla de la disposición espiritual, no de la capacidad física de oír. Entonces, disposición espiritual está pidiendo el Espíritu Santo, y no capacidad de oír solamente con nuestro oído natural. Oído, entonces, se refiere no al órgano de la audición natural, sino oír espiritualmente. Oír espiritualmente. Y oír espiritualmente, ya entramos en el terreno de lo sobrenatural, entramos en el ámbito de lo espiritual, de las capacidades que hemos recibido al nacer de nuevo, al recibir en el nuevo nacimiento el Espíritu que el Padre nos ha dado. Entonces, allí ya tenemos esa capacidad. Entonces, por eso es que él dice, el que tiene oído, refiriéndose al oído espiritual, ¿no? El que tiene oído, pero en realidad, si ha nacido de nuevo, tiene oído espiritual, puede oír en el ámbito de lo espiritual. Y Dios es
espíritu, es el Padre de los espíritus, el Espíritu Santo es espíritu, Cristo también es espíritu, aunque tiene un cuerpo, pero es espíritu en su esencia, la Trinidad es ese espíritu. Entonces, Él está hablando del oído espiritual, llamándonos a oír espiritualmente porque tenemos esa capacidad y discernimiento para oír, porque hay la voz de su alma, la voz también del diablo, la Biblia habla de eso, y también la voz del Espíritu Santo. Entonces está llamándonos a que nosotros podamos oír espiritualmente, discernir la voz que nos habla, ¿no? Hay gente que le está hablando el diablo y no discierne. Tiene oído espiritual, pero no lo ha ejercitado. No es sensible, no sabe que tiene de repente esa capacidad, pero acepta que es una capacidad y muchas veces es el diablo hablando, el diablo usando personas, como Pablo enseña en su carta a Timoteo, ¿no? Que en los últimos días, en los últimos tiempos, que es los que estamos viviendo a partir de la primera venida de Cristo, él dijo que aparecerán espíritus engañadores o se manifestarán espíritus engañadores, pero dice que es por medio de hombres perversos, ¿no? O sea, instrumentos de Satanás. Así como Dios tiene sus instrumentos, que somos nosotros, su pueblo, su iglesia, también Satanás tiene instrumentos, sus demonios y demonios hablando a través de hombres malos y perversos, porque se muestra, ¿no? Así como los hijos mostramos la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también Satanás es padre espiritual de los que lo siguen a él, los que se han rendido a él, sea que lo reconozcan o no, es igual. Entonces, el que tiene oído, oiga. Llamado personal, disposición espiritual, oído espiritual, y eso implica discernimiento de la voz del Espíritu Santo contra otras voces, y luego dice, oiga, el que tiene oído, oiga. Y oiga, ahí es esta palabra, cuando uno está leyendo el griego y tiene la transliteración, puede también ver el significado original de la palabra oiga. Y el significado de esta palabra, cuando lo examinamos gramaticalmente, es decir, en tiempo, voz y modo del griego, usted va a encontrar que es un imperativo. Un imperativo, pero es un imperativo que nos o sea, imperativo quiero decir que significa mandato. Dios o el Espíritu está dando un mandato. Cuando Él dice, oiga, oiga es un mandato. Y es este mandato, o mandamiento también, es escuchar con atención. Escuchar, o sea, no es oír simplemente, como ya hemos visto, es oír espiritualmente, es discernir la voz que nos está hablando. Y en ese discernimiento de la voz que nos está hablando, que es la del Espíritu Santo, es escuchar con atención. Pero oír como imperativo, como mandato, no solamente es escuchar con atención, sino también implica juntamente con el escuchar con atención, implica obedecer. Es decir, no está desligada la palabra. En nuestro contexto, nosotros en lo natural decimos, oye, escúchame, ¿no? Pero ese oye, escúchame, nosotros, si no nos interesa o podemos tener ningún interés, lo oímos, pero como dicen en épocas pasadas, por un oído entra y por el otro sale, ¿no? Es porque realmente no le hemos puesto atención. Menos, ¿no? Si no le ponemos atención, menos vamos a obedecer si es una orden, ¿no? Que nos digan, saca la basura, una orden, ¿no? Pero va a entrar por aquí y va a salir por el otro lado. Eso es que
realmente no escucha, no quiere escuchar y mucho menos obedecer. Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí cuando se habla que es un imperativo, una orden, un mandato, es que significa originalmente escuchar con atención para obedecer. ¿Se da cuenta? Escuchar con atención para obedecer. Es como si usted estuviera frente, usted es vamos a decir, está en una empresa, tiene un gerente general y de repente usted es el gerente adjunto, o sea, después del gerente general está usted y lo llama para una reunión o una conversación y usted sabe que cuando él lo llama para una reunión es porque van a coordinar cosas que él debe escuchar con mucha atención, porque lo que le va a decir es algo que él tiene que ejecutarlo, es decir, tiene que obedecer la instrucción que su jefe le está dando. O sea, ahí no es que usted va y va pensando en las mariposas o que, no sé, en cualquier cosa y está ahí presente pero no escucha nada y si no escucha nada menos va a saber qué tiene que obedecer. En cambio, lo que el Espíritu dice aquí es escucha con atención y obedece, y es obedecer. Las dos juntas están juntas, las dos cosas están juntas. Cuando tenemos que escuchar la voz de Dios, ya hemos discernido que es la voz de Dios, la voz del Espíritu, entonces, y esto también tiene que ver con la palabra, ¿no? Dios habla por su palabra y también habla audiblemente en nuestro espíritu. Entonces hay dos maneras a las que podemos atribuir este oír. El oír del espíritu, nuestro espíritu, que hemos recibido al nacer de nuevo, tiene la capacidad de oír espiritualmente, ¿no? Pero también podemos discernir audiblemente la voz de Dios, si Dios quisiera hablar así, como habló desde el Antiguo Testamento, y también en todo el Nuevo Testamento usted va a leer que, hasta en el Apocalipsis, que Dios sigue hablando, ¿no? Por eso podemos llegar a esa conclusión también con respecto a este imperativo. Ahora, dice, el que tiene oído, oiga, entonces es un llamado personal, tener disposición espiritual, no está hablando de capacidad física, oír espiritualmente, discerniendo la voz de Dios, del Espíritu Santo, escuchando para obedecer. No hay otra forma en la cual nosotros podamos realmente oír la voz del Espíritu. Tenemos que escucharlo y disponer todo nuestro corazón para obedecerlo. Luego dice lo que, y lo que es el contenido del mensaje. El que tiene oído oiga lo que. Eso habla del contenido del mensaje del Espíritu Santo a las iglesias. Y el Espíritu, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu, el mensaje que va a dar el Espíritu, y el Espíritu entonces está hablando del mensaje del Espíritu Santo, está con mayúscula, el mensaje del Espíritu Santo. Entonces, si es un mensaje del Espíritu Santo, es un mensaje de Dios, porque Dios es Espíritu, porque Dios se manifiesta como Espíritu Santo, ¿no? Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y con el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una misma esencia, una misma naturaleza, un mismo carácter. Entonces, lo que es el contenido del mensaje, y por supuesto, si va a hablar Dios es porque es importante, es importante. Entonces, lo que Dios ha dicho en la palabra, necesitamos oído espiritual y discernimiento espiritual, escuchar con atención y obediencia, y también el contenido del mensaje
tiene que ver con el contenido del mensaje que el Espíritu va a comunicar, y también tiene que ver con que este mensaje, al darlo el Espíritu Santo, es un mensaje divino y no humano. No es humano, es mensaje divino. Entonces, lo otro es lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Lo que el Espíritu Santo dice. Y esta es una palabra bien interesante en la transliteración, porque dice, lo que el Espíritu dice significa hablar hoy, lo que el Espíritu está hablando hoy, y además continuamente. ¿Qué significa esto entonces? Si él dice, tiene que ver con hablar hoy y hablar continuamente. Significa que el Espíritu Santo, cuando habló por primera vez esta palabra, se dio el mensaje a las 7 iglesias con este texto del que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice, se estaba refiriendo a que era una palabra para ese momento. El texto griego indica que era una palabra para hoy, para ese momento. En ese momento tenía que oírse, obedecer y reconocer que era la voz de Dios en ese momento. ¿Ok? Pero también indica que ese hablar hoy también es, en el griego, significa continuamente, ¿no? Continuamente. Entonces, no fue un mensaje dado hoy, en ese tiempo, en ese momento, para las iglesias que representaban la iglesia global en el mundo en aquel momento, sino que era un mensaje para hoy, para ese momento, pero también, como es algo que el Espíritu va a hablar continuamente, o sea, este versículo podríamos cada día leerlo y, entendiendo el significado de cada palabra, en cada lectura que hagamos, podríamos aplicarlo de esa manera. O sea, por ejemplo, decir, Espíritu Santo, abrir la Biblia, Espíritu Santo, he leído la palabra o quiero leer la palabra, háblame hoy. Necesito, conforme a lo que tú has dicho, que tú hablas, dices hoy, para el día de hoy, hoy hables por medio de tu palabra, me hables a mi espíritu, para que yo pueda ser alimentado espiritualmente por ti, y no tener y leer la Biblia solo intelectualmente. Hay mucha gente que lee la Biblia intelectualmente, sí, la lee, la estudia, también la memoriza, la pronuncia, ¿no? Declaraciones, pero sin ninguna intención de lo que esta frase significa. Es decir, no lo toma como un llamado personal, no tiene disposición espiritual, porque él oye intelectualmente en su capacidad mental, tampoco lo toma como oír espiritualmente, que eso es algo espiritual, no es algo académico, no es algo intelectual la Biblia, y también lo toma como, bueno, sí es un versículo, pero lo toma como quien oye, pero a la vez no oye, ¿no? Es decir, no escucha lo que ese pasaje bíblico dice, no está escuchando para obedecer, o sea, no está leyendo y si está en digamos, en X párrafo, entonces dice, Señor, ahora quiero o voy a estudiar tu palabra, voy a leer tu palabra, estudiarla, pero con el deseo de escucharte realmente, escuchar espiritualmente y a la vez obedecerte. Las dos cosas. Escucharte, que eso ya implica oír la voz del Espíritu a través de la palabra por revelación, y entonces
también con la disposición de obedecer. Porque hay gente que lee, sí, lo memoriza, sí, pero no obedece nada. ¿Y cómo sabe usted que esa persona lee la Biblia, estudia la Biblia, etcétera, puede ir a un seminario, a una universidad, ser teólogo, ser licenciado en teología, puede ser máster en teología, puede ser doctor en teología, todos los títulos posibles y por haber todavía en el futuro, y ser un ignorante en lo espiritual? Eso es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo aquí. Porque todo lo que él ha aprendido es bajo razonamientos puramente humanos. Solo ha ejercitado su intelectualidad. Ha sido un estudio intelectual. No tiene ningún contenido espiritual, porque no ha ido con la intención que esta frase, este versículo nos revela aquí. Y por eso lo estoy explicando. Y lo estoy explicando desde un contexto, desde la transliteración del griego y su significado original, para que entendamos específicamente. Entonces, el Espíritu dice, significa que él les estaba diciendo: este mensaje es para hoy. Pero como el libro de Apocalipsis es profético y es escatológico, entonces estaba hablando en forma presente, y el texto en griego lo dice continuamente. Es decir, que el Espíritu continuamente, ese día que se dio esta palabra por escrito, continuamente, y todos los que le leyeron, el Espíritu decía: es para hoy. Es para hoy. Y cuando pasó una semana, un mes, un año, el Espíritu Santo decía: es para hoy, es para hoy. O sea, estaba hablando que era un mensaje continuo, continuamente, es para hoy. Y cuando pasó un siglo, el Espíritu Santo sigue diciendo a través de esta revelación: es para hoy. Y cuando pasaron no solamente los siglos, sino venimos hasta el día de hoy y leemos esta escritura, el Espíritu Santo dice: es para hoy. El que tiene oído, oiga. Oiga con su espíritu al Espíritu Santo. Es para hoy, es para más tarde, es por todos los siglos hasta que Cristo vuelva por la iglesia. Entonces ahí lo oiremos personalmente por toda la eternidad. Hoy nos desfasamos, ¿verdad?, en la vida diaria. Salimos del hombre nuevo, la expresión de Cristo en nuestra vida, y nos volvemos al hombre viejo. Porque empezamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Pensar como antes, sentir como antes, tomar decisiones. Yo tomo mis decisiones. A mí nadie me tiene que decir nada, ni Dios. Yo soy como soy. Que me cambie, pues, si quiere. Hay gente así, en la iglesia, por si acaso. Están endemoniados, claro, ¿no? Eso habla de qué padres son. Jesús le dijo a la gente, a los mismos israelitas, a sacerdotes, a los escribas, a todos los que manejaban la Biblia, a todos les dijo: vuestro padre es el diablo. Ustedes quieren hacer lo que su padre quiere que hagan. Son mentirosos como él, insensibles como él. Y el que se comporta de esa manera, hermano, en su viejo hombre, está bajo el poder del diablo. Porque el Señor dijo: el que peca se hace esclavo del diablo. Pero yo he venido para que ustedes sean libres. El Espíritu sigue hablando hoy y continuamente. ¿A quién o a quiénes sigue hablando continuamente? Miren, dice: el que tiene oído oiga. Está hablando en singular. O sea, si yo le digo:
digo a ustedes, el que tiene oído oiga, me estoy dirigiendo personalmente a ustedes, en forma personal. Los estoy llamando a escuchar personalmente. El que tiene oído, oiga, es en forma singular. Pero luego el Espíritu dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que no es solo un mensaje personal, es personal, y eso es maravilloso, porque Dios no está hablando solamente diciendo el que tiene oído, oiga, dice el Espíritu a las iglesias. No, está diciendo que es a la iglesia y por cuánto tiempo va a ser la voz del Espíritu en relación al tema de cada una de las 7 iglesias. Va a ser hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Este mandato, este imperativo de escuchar con atención para obedecer, es lo que debemos hacer siempre que nos acercamos a Dios. Siempre. Siempre que usted abre su Biblia, acérquese con esa intención. Claro, otras veces la palabra lo va a animar, lo va a exhortar, le va, de alguna manera, usted lee un ejemplo del Antiguo, del Nuevo Testamento y se va a animar, se va a alentar. Pero otras veces el Señor le va a decir directamente, y en cada carta hay, si hablamos del Nuevo Testamento, hay mandatos. El Apocalipsis, las 7 cartas tienen varios mandatos, las hemos estudiado aquí. Los mandatos carta por carta. Entonces, ahora el Señor está hablando a la asamblea de las iglesias. Cuando se usa la palabra iglesia, se usa la traducción literal. El significado original es asamblea de los llamados. Está hablando a la asamblea, o sea, cuando nos reunimos, todos los que hemos sido llamados por Dios y somos sus hijos y por eso nos congregamos, a la asamblea. Hay gente que hoy dice que es creyente y nunca, o ha dejado de participar en la asamblea de los llamados. Si es llamado, tiene que participar, porque eso significa la palabra iglesia, aquí en este texto, para no irme a otro lado, a otros textos de la Biblia. Iglesia significa asamblea de los llamados. Si tú eres llamado, tienes que también estar reunido en la asamblea, como ustedes que están aquí. Iglesias son ustedes, porque son los llamados que se han reunido. Eso es la iglesia. La iglesia no es solamente que he sido llamado. He sido llamado, pero también participo de la asamblea. Lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 18. Si 2 o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Asamblea. Cristo está hablando individualmente y en la asamblea, en la comunidad de los creyentes. Entonces el mensaje es personal, el que tiene oído oiga, y es también colectivo como comunidad cuando dice oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero nuestra respuesta a este versículo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, debe ser colectivo y debe ser una respuesta individual también. O sea, colectivamente como congregación, así fuéramos 2, porque Jesús dijo eso en Mateo 18, si 2 o más se congregaran en mi nombre y yo estoy en medio de ellos, toda esta enseñanza es para nosotros. Esto no es para los que no son pueblo de Dios. Estos son para los que son asambleas, a los que son llamados y se constituyen asambleas en el cuerpo espiritual de Cristo. Esa es otra definición de la iglesia, ¿no? Otra figura de la iglesia. En el libro de los Efesios, si usted estudia los 5 capítulos, va a encontrar 10 figuras de la iglesia. O sea,
Dios hablando por el Espíritu Santo de que la iglesia se manifiesta de 10 maneras. Una de ellas es el cuerpo, que somos cuerpos, ¿no? O sea, usted no puede ser cuerpo si usted está en su casa escuchando el mensaje, porque no es lo que dice la Biblia. Pero hoy se está enseñando, no, usted puede ser un creyente cibernético, un creyente de Zoom, no sé cómo le llaman, ¿no? O sea que usted puede ser, bueno, sí, si usted quiere puede escuchar, yo estoy feliz con la gente que nos escucha, aparte de ustedes, ¿no? Porque sé que de alguna manera Dios está hablando, como dice aquí este texto. Pero eso no significa que porque escucha, a menos que sea una persona pues incapacitada, ¿no? Pero miren, ni aún así, cuando vino Jesús y estaba aquí en la tierra, y ahora está cuando estamos 2 o más reunidos en su nombre, y yo estoy en medio de ellos, ¿qué pasaba con la gente enferma? A los ciegos lo traían para que Jesús, cuando él estaba en las sinagogas, lo traían, en las sinagogas, en lugares de reunión, ¿no?, de los judíos, lo traían a los ciegos, lo traían a los enfermos de todo tipo de enfermedades. Pero hoy, o sea, gastamos dinero quizás porque no podemos, tenemos una silla de rueda, pero sí vamos al hospital con la silla de rueda. ¿Y por qué no pueden venir con silla de rueda a congregarse si tienen esa incapacidad? El otro día un hermano trajo a una persona cieguita y tampoco no podía hablar, pero alguien estaba ahí traduciéndole, ¿no?, mientras yo hablaba en el estudio del mensaje. Sí se puede. Pero hay gente que tiene sus oídos, puede ver, puede hablar, y dice, no, yo me voy a congregar solamente cibernéticamente. Me voy a congregar a través de Facebook. Facebook es mi ¿cómo se llama? Mi medio donde me reúno con miles y millones, ¿no? Bueno, eso no es lo que dice la palabra, por si acaso. Se da cuenta que tiene que discernir y oír espiritualmente. Si oye espiritualmente, el Señor no le va a decir, tú tienes ojos, tienes oídos, tienes bocas, tienes pies para caminar. ¿Y qué? ¿Y te quieres quedar solamente viendo por internet? No, hermano. Esa es la voz del enemigo, no es la voz de Dios. Así esté incapacitado. Habrá alguien que lo puede traer. Habrá alguien que proveerá. Entonces, el mensaje es personal y es también colectivo. Ahora, miren, hermanos, he hecho el estudio palabra por palabra de esta frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahora quiero con ustedes, para ir terminando, mencionarle algo en relación a esta frase. Algo más. El tema de esta frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es un mandato. El tema tiene que ver con un mandato, una orden divina a escuchar y obedecer. Ese es el imperativo. Un mandato o orden divina para escuchar y obedecer en nuestro espíritu, obedecer en nuestro espíritu la voz del Espíritu Santo, que está dirigida en forma individual y a todas las iglesias en cada generación hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, nos habla de 3 aspectos. Hay 3 aspectos que podríamos resumir el tema de esta frase.
frase. Tres aspectos. Primer aspecto de esta frase: la autoridad del Espíritu Santo como fuente del mensaje. La autoridad del Espíritu Santo como fuente del mensaje. Segunda cosa, la universalidad o globalidad del mensaje del Espíritu Santo. Y tercero, la responsabilidad individual y colectiva del creyente, o sea, la responsabilidad individual del creyente y también colectiva, o sea, como cuerpo, es la tercera cosa. Autoridad del Espíritu como fuente del mensaje, universalidad del mensaje del Espíritu y la responsabilidad individual del creyente y también colectivamente, porque dice a las iglesias, son los tres aspectos de este versículo. Y si quisiéramos estudiarlo todavía más, aquí hay un mensaje teológico acerca del Espíritu Santo, o sea, una doctrina del Espíritu Santo. También es un mensaje profético. El Señor dice que cada día es profecía hasta que Él venga, en relación a la iglesia, ¿no? Es profético. Es para hoy, para mañana, y hasta que Él venga por la iglesia, este mensaje seguirá siendo vigente. Será el Espíritu seguirá diciendo hoy, continuamente, hoy. El que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a las iglesias. Es un mensaje teológico en relación a la doctrina del Espíritu Santo, es un mensaje también profético, porque tiene que ver con el tiempo del fin hasta que Cristo venga, y es un mensaje también escatológico, porque exactamente es hasta el fin, es decir, hasta el momento en que Cristo vuelva en su segunda venida. Entonces, desglosemos los tres. Primer aspecto del versículo: el que tiene oído, oiga, imperativo, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primer aspecto, la autoridad del Espíritu Santo como fuente del mensaje. O sea, la fuente del mensaje, según el análisis que hemos hecho, la transliteración y significado en la palabra original, es que el mensaje es del Espíritu Santo. Es un mensaje de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, voy a mencionar varias cosas. Esa es una. La otra es que el Espíritu Santo habla y sigue hablando. Eso es lo que hemos visto en la transliteración y el significado original. El Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo habla y sigue hablando. Tercero, la frase, lo que el Espíritu dice, implica que el mensaje no es humano, sino divino. Está en tiempo presente, el Espíritu sigue hablando continuamente. Es profético, escatológico y también es teológico, porque está hablando del Espíritu. Es una enseñanza que el Señor nos está dando del Espíritu Santo, así como estudiamos la doctrina acerca de Cristo, la doctrina acerca de Dios Padre, todo lo que la Biblia enseña de Dios Padre, de Dios Hijo, el Hijo y del Espíritu Santo, a eso le llamamos teología. O sea, teología de Dios, teología de Cristo, teología del Espíritu Santo. Aquí es una teología del Espíritu Santo, porque nos está hablando, describiendo al Espíritu Santo. En este pequeño versículo, con esa una sola frase, pero nos está diciendo que Él habla y que sigue hablando, que Él es Dios
y que su mensaje no es humano, sino divino, porque Él se revela como el Espíritu de Dios. Y que está en tiempo presente, es decir, el Espíritu habla hoy y sigue hablando y seguirá hablando en relación a la iglesia hasta que Cristo venga por su iglesia. El Espíritu Santo. Estamos aprendiendo la doctrina del Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu Santo es una persona divina, es Dios. Imagínense ustedes, hemos leído que no se imaginen, recuerden que hemos leído y estudiado cada una de las 7 cartas del Señor Jesucristo, porque así empieza, ¿no es cierto? Cuando el Señor va a dar el mensaje a las 7 iglesias, ¿qué le dice? El Señor está hablando con Juan, le está revelando todo lo que conocemos como el libro de Apocalipsis a Juan. Y el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Escribe, Juan. Escribe, le dice a Juan. Y ahora en un mensaje de todas las cartas, el Señor empieza, ustedes recordarán, que hay como un bosquejo del Señor. Primero empieza hablando de Él, lo que Él dice. Por ejemplo, ¿no? En la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, se revela Él se da a conocer. Y luego ya empieza a describir, yo te conozco, le dice el Señor a la iglesia. Y en esto estás bien, estás andando espiritualmente, pero en esto anula todo lo que haces, le dice a Éfeso, porque has perdido tu primer amor. Y sin amor ágape, nada vale para Dios. Ninguna obra que sea fuera del amor ágape, de hacerlo en el amor de Cristo, no vale nada. Así sea una iglesia de 100.000 miembros, que yo he conocido personalmente, aquí y en el extranjero. Iglesia de más de 100.000 miembros. El primer culto a las 7 de la mañana y el otro terminaba como a las 8 de la noche, el último, ¿no? Con una capacidad de 20.000, auditorio para 20.000 personas. Imagínense, culto tras culto, ¿no? Cubrían más de 100.000 personas. Pero el Señor dice, y empieza a hablar, primero se revela a Él, a todas las iglesias así, primero se revela a Él, a la iglesia, luego le dice que Él la conoce, luego la evalúa y le da un diagnóstico, y o la reconoce como iglesia en el sentido de que la aprueba o la desaprueba también. La Odisea está 100% desaprobada. Ya el Señor por misericordia y gracia le habla. Está desaprobada. Entonces hace un orden y Él así se revela, luego menciona que Él la conoce y le dice cómo la conoce a la iglesia. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerta, le dice a la iglesia de Sardis. Es una iglesia que se reúne. Es una iglesia que tiene su banda de música. Es una iglesia que tiene maestros, que tiene todo lo que ustedes imaginen, una iglesia de más de 1.000 miembros. Tiene de todo. Pero el Señor le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto para mí. Espiritualmente estás muerto. ¿Se da cuenta? Entonces, y luego del Señor hacerle un rayos X espiritual a cada iglesia, a las 7 iglesias, luego le habla y le da mandatos. Le dice, esto es lo que tienes que hacer para salir de esta condición. Y luego le da promesas. Le habla como si fuera un vencedor. Porque el Señor espera que nosotros vivamos como vencedores. Y luego termina diciéndole de esta manera, ¿no? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así termina. Entonces, estamos viendo
de que la autoridad del Espíritu Santo como fuente del mensaje. Aquí es el Espíritu Santo hablando como fuente del mensaje. Habla, el Espíritu habla y sigue hablando. Eso es lo que hemos visto que significa este versículo cuando dice que el Espíritu dice. Luego que implica un mensaje que no es humano sino divino, que está en tiempo presente, el Espíritu sigue hablando, sigue. El mensaje sigue hablando porque es de Dios, sigue hablando por medio de la Escritura. Y se revela hoy continuamente. El Espíritu Santo es una persona divina, es Dios. Se cierra el mensaje en cada una de las iglesias. Su mensaje está dirigido a cada creyente individualmente, porque dice el que tiene oídos para oír, pero luego dice lo que el Espíritu dice a las iglesias, o sea, le habla individualmente a la iglesia, pero también como iglesia. O sea, cada uno de nosotros como creyentes. Su mensaje está dirigido entonces a cada creyente individual, pero también a toda la congregación. Bueno, y acá hay varias citas que no me va a permitir leerlas. Juan 14:26, Juan 16:13, Primera de Samuel 3, del 1 al 11. Luego, la segunda cosa de estos tres aspectos de este versículo, resumido por supuesto, es la universalidad del mensaje del Espíritu Santo. Es decir, que esta frase, el que tiene oído, oiga, es un mensaje primero personal, pero con aplicaciones personales, y es un mensaje a todas las iglesias. Porque es lo que dice, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, un mensaje a todas las iglesias. Aquí no hay que yo soy de tal denominación y a mí no, a mí el Señor ahí no, yo soy de tal denominación, no, es para todos. El Señor conoce el corazón de la iglesia en cada tiempo, en cada generación, y Él sigue hablando, el que tiene oído, oiga. Y es a la iglesia global en todo lugar de la tierra. Eso es lo que podemos ver a través del texto. Y la iglesia debe escuchar y responder con obediencia a la voz del Espíritu Santo. Y también la palabra revelada por el Espíritu Santo. En tercer lugar, vemos que otro aspecto, o un tercer aspecto en relación a el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tercer aspecto es la responsabilidad individual del creyente y también corporativamente. La responsabilidad individual del creyente y corporativamente. Porque empieza diciendo el que tiene oído, eso es singular, ¿no es cierto? El que tiene oído, oiga, singular. Pero luego continúa y dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces quiere decir que es un mensaje también para toda la congregación. Habla individualmente el creyente, o sea, debemos tomar este mensaje como algo individual para nosotros como hijos de creyentes, pero también en forma de cuerpo, como iglesia, como cuerpo de Cristo. El que tiene oído, oiga.
esta frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, tiene un imperativo. El imperativo está en la palabra oiga. El que tiene oído, oiga, eso es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? En el estudio bíblico, en el idioma original, es un mandato, es una orden de Dios. O sea que usted no puede decir, Señor, no puedo, todavía soy niño. No, porque el Espíritu Santo es quien revela las Escrituras. Es que si usted es ya un creyente de 20 años, ya usted, no puede ser que un creyente de 20 y 50 años también o más que viva, no entienda la Biblia. ¿Y por qué no la puede entender? Porque siempre la ha leído desde su mente. Y por eso es que hay muchos creyentes que hacen problemas en la iglesia. Porque todo lo que leen de la Biblia, todo lo que escuchan de la Biblia, es en base a sus capacidades mentales. ¿Y qué dice la Biblia sobre el alma? Porque en el alma está la mente, las emociones y la voluntad. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma del creyente? Que tiene que ser transformada. Eso es lo que dice. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transfórmense. Y transfórmense es metamorfosis. Y metamorfosis es cambiar de un estado a otro estado. ¿Cuál es el estado? ¿Cómo se usa esa palabra, por ejemplo, en el reino animal? Transformaos, metamorfosis. En el reino animal se usa de que un tipo de larva, como un gusano, para que ustedes lo entiendan mejor, pasa de ser una larva a ser una mariposa. Transformación es la palabra en el griego. Y esa palabra indica que pasa de una condición a otra condición totalmente distinta. De gusano, para que sea más entendible, a una mariposa. Entonces, Dios está hablando de que te va a transformar tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de mente, pensamientos y voluntad. Pablo decía en Gálatas 2:20, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Me he negado a mi mente natural, me he negado a mis emociones naturales, me he negado también a mi voluntad, a hacer mi voluntad. Pero la Biblia dice que usted tiene ahora la mente de Cristo, si realmente ha nacido de nuevo, si es una nueva criatura, tiene la mente de Cristo, tiene el sentir de Cristo y tiene también la voluntad de Cristo. La nueva criatura tiene todo de Cristo en su nueva vida. Entonces, la responsabilidad del creyente, el que tiene oído, oiga, es un imperativo, es un mandato que tiene que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga. Imperativo, un mandato, una orden divina. Lo que el Señor está diciendo sí o sí. Aunque te pida a tu hijo en sacrificio y tú tengas que matarlo, sacrificarlo, tienes que obedecerme. Y te voy a dar 3 días de camino para que tú lo pienses. Y obedezcan la orden de sacrificarme a tu hijo en holocausto.
¿De quién estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? ¿A quién le dio Dios esa orden? A Abraham. Le dijo, dame tu hijo, tu único, en el cual están todas las promesas que te he dado, de descendencia que está hasta hoy, de descendencia de Abraham, y que estará hasta el tiempo del fin. Le dijo, ofrécemelo en sacrificio. Y le dijo que fuera, que el lugar de sacrificio donde iría sería 3 días de camino. A ver, ponte en el lugar de Abraham, 3 días de camino. Tú eres el padre. Tú tienes que llevarlo y sacrificarlo. Era la orden de Dios. En holocausto. O sea, matarlo y luego quemarlo. ¿Cómo te sentirías? ¿Sabe qué dijo Abraham en Romanos capítulo 4? Seguro que Dios lo va a resucitar. ¿Ah? Miren la fe de Abraham. Él no dijo, uy, se puso a llorar, ay, ay, mi hijo, no, pídeme a todo, llévate, pero el que es malvado, el que es buenito, no, déjalo, Señor, él es mi único. Abraham obedeció. 3 días para pensar y para regresar. Llegó al lugar, lo amarró, puso todo lo que era para el sacrificio, lo amarró a su hijo, alzó el cuchillo, así dice la escritura, y cuando iba a asestarle el cuchillo, el ángel le dice, no le hagas nada a tu hijo, no le hagas ningún daño. Ahora sé que me amas más que a tu propio y único hijo. Y que él sabía, no iba a haber otro hijo, solo Isaac. Entonces miren, no es un mandato, un imperativo, un mandato, una orden. Pero cuando el Señor dice, el que tiene oído oiga, no es oír físicamente. No es oír. La mayor parte del tiempo nosotros oímos físicamente. Nosotros tenemos que aprender, porque ya tenemos al Espíritu Santo en nuestro oído, a reconocer la voz del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a reconocerla. El creyente debe cultivar el oír espiritualmente, tener sus oídos espiritualmente abiertos. ¿Para qué? Para poder oír la voz del Espíritu Santo. Mire, usted tiene la persona divina del Espíritu Santo dentro de usted. Tiene la naturaleza divina de Cristo en usted. Tiene a Dios en usted. Eso es en composición lo que dice la Biblia. Tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en usted. Y debemos creer, es una doctrina bíblica, debemos creer en eso. Sin embargo, nosotros no, en la práctica, no vivimos así. Pero es lo que debemos hacer. Porque a veces anteponemos cosas en nuestra vida. Entonces, no se refiere a oír el que tiene oído oiga, que es el mandato, no se refiere a oír físicamente. Como tenemos espíritu, porque Dios nos ha hecho nacer espiritualmente, entonces debemos aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. El creyente debe cultivar el oír espiritualmente, de tener sus oídos espirituales. ¿Se acuerda que al principio hablaba de eso? Los 5 sentidos naturales, la Biblia menciona que también lo tenemos en lo espiritual. Podemos oír espiritualmente lo del mundo espiritual, podemos ver espiritualmente
podemos oler espiritualmente, podemos gustar espiritualmente y podemos tocar espiritualmente en el mundo espiritual. Ahora, todos ustedes, incluyéndome yo también, debemos vivir en esa dimensión, porque está en la palabra. Y cada vez que actuamos en la dimensión natural de oír, ver, olfatear, gustar y tocar en el mundo natural, pídale al Señor que lo mismo perciba del mundo espiritual. Y va a ver lo que va a pasar con su vida. Va a ver lo que va a pasar con su vida. Aquí el oído, el oír, es un símbolo. El oído es simbolismo que revela la capacidad espiritual de ser sensible a la voz del Espíritu Santo para discernir la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu, porque les he hablado de 3 tipos de voces: la voz de su propia alma, la voz del diablo, todo eso está en la Biblia, la voz de su alma, la voz de su espíritu, del enemigo, y la voz de Dios. Esas 3 voces están todo el día con nosotros, todo el día. De Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y nos ha dado espíritu al nacer espiritualmente. Y el diablo, porque siempre es un metiche, anda todo el día buscando a quién devorar, dice Pedro, ¿no? Que anda como león rugiente, la gente anda temerosa de todo, ¿no? Anda como león rugiente y el enemigo, el creyente sí escucha al león rugiente, pero el espíritu no lo escucha, porque no cree que eso está en él. Pero cuando viene un ruido y se estremece su mente, sus emociones, hasta su cuerpo, ahí sí lo reconoce. Pero la Biblia dice, Pedro enseña que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien matarlo espiritualmente, anularlo espiritualmente. Entonces, Dios nos revela auditivamente. Y yo soy consciente, a veces yo en alguna circunstancia, claro, esto debería ser 100% diario en nuestra vida, de oír al Espíritu Santo, porque tenemos espíritu que Dios nos ha dado al nacer espiritualmente. Y yo reconozco que a veces he oído al Espíritu Santo y he pensado otra cosa y no he dejado o no he recibido esa palabra. Y pum, pasó algo que tenía que pedirle perdón al Señor, porque dije, Señor, yo te oí, pero no hice lo que tú me dijiste. Entonces, Dios nos va a hablar por su espíritu, a nuestro espíritu, y va a hablarnos por revelación la palabra. Nos va a revelar. Revelar quiere decir que nos abre el entendimiento para entender espiritualmente. ¿Sabe por qué muchos creyentes no ven espiritualmente? O sea, no tienen los sentidos desarrollados espiritualmente y tampoco entienden la palabra, es decir, no hay revelación. Uno es porque a veces no creen. Y segundo es porque no andan bien, pues. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo?, dice la palabra. O sea, ¿podrás andar con el Espíritu si tú no estás de acuerdo con el Espíritu, lo que Él te dice, cómo te guía por la palabra y interiormente?
Ese es el problema. Entonces, el oído físico es un símbolo, aquí en el texto, que revela la capacidad espiritual para discernir la voz del Espíritu en nuestro espíritu. Claro, si Dios quiere también te puede hablar audiblemente, pero mayormente en la escritura y en la experiencia del creyente es que Dios nos habla en nuestro espíritu. En nuestro espíritu nos habla. Pero también nos habla de otras maneras, audiblemente, por sueños. Hay otras formas que la Escritura dice que Dios nos habla. Nos habla por otras personas también. Viene un burro, nos habla y el Espíritu dice, hoy es para ti. Y es un burro lo que él está hablando. Pero hasta por el burro Dios habla aún a los profetas, como está escrito en la Biblia. Oiga, es un imperativo, o sea, cuando dice aquí, el que tiene oído, oiga, es un imperativo, es una orden, es un mandato que demanda acción inmediata. O sea, cuando Dios da una orden en el cielo y en la tierra, inmediatamente el que oía espiritualmente, reconocía la voz del Espíritu Santo, inmediatamente lo hacía. Porque algunos que no lo hacían morían. En el Antiguo Testamento era bravo, morían. En el Nuevo Testamento también. Lea Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó? ¡Pah! Dios los mató. Ahí, en pleno culto. A los dos, por mentirosos. ¿Qué pasaría si Dios hiciera lo mismo hoy en día? Que también cuando a un mentiroso entrara a la congregación y mintiera en su ofrenda, mintió en cuanto a su ofrenda. Él dijo, he vendido mi casa en tanto y puso la mitad. O no sé cuánto, pero puso una cantidad que no era lo que le había vendido. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, has mentido al Espíritu Santo. Eso no es el valor que tú le has vendido, porque el Espíritu Santo le habló audiblemente, o le habló en su espíritu a Pedro, porque las dos maneras en que, una de las dos maneras, o la mayor es la que les digo, es la que nos habla nuestro espíritu, y entonces el Espíritu Santo le habló a Pedro y él dijo, ¿no? Él le dijo, no has mentido a los hombres, no me has mentido a mí, has mentido el Espíritu Santo. Y por haber mentido el Espíritu Santo, el Señor dice que te vas. Y ¡pum!, cayó muerto. Primero el hombre, después vino la mujer, no sabía nada de lo que había pasado con su esposo. Igual le preguntó y también mintió. No has mentido el Espíritu Santo. Ahorita mismo vienen a recogerte los que también llevaron a tu marido. Y ¡pum!, murió la mujer. Yo a veces pienso cuando leo esos pasajes de la Biblia, digo, ¿qué pasaría si sucediera así en todas las congregaciones? Ninguna congregación crecería de repente más de 12. No habrían congregaciones de miles, sino de 12, porque por misericordia Cristo tuvo 12. O sea, porque Dios en su misericordia conservó a los 12. Bueno, al final fueron 11 nada más, ¿no? Entonces, oiga, es un imperativo, es escuchar con atención espiritualmente, ese es el significado. Escuchar con atención espiritualmente, escuchar implica obedecer y responder al Señor. No es que escucho y no respondo en obediencia. Y muchos creyentes hacen eso, ¿no? Leen la Escritura, escuchan la palabra, la entienden espiritualmente, el Espíritu les habla, porque así es el Espíritu Santo. Siempre quiere hablar hasta que ya lo apagan, pues, ¿no? Ya vimos eso en un tema anterior, en el primer tema, ¿no? Que se puede apagar al Espíritu. Cuando el Espíritu se apaga, ya usted no oye nada, nada, absolutamente nada. No tiene ninguna percepción de lo espiritual. Entonces, oiga, es un imperativo, es un mandato
que demanda acción inmediata, es escuchar con atención espiritualmente, o sea, con su espíritu, y escuchar implica para obedecer y responder al Señor. Esta frase revela que la victoria espiritual, miren, escuchen, esto es muy importante también dentro de esta meditación, es que esta frase revela que la victoria espiritual no se alcanza si no se escucha al Espíritu Santo. Cuando hablamos de los vencedores, ¿se acuerdan? Todo lo que el Señor le dijo a cada iglesia de las 7, a los vencedores, ya. La victoria espiritual no se alcanza si no se escucha al Espíritu Santo. Tenemos que aprender sabiendo que el Espíritu Santo nos habla a nuestro espíritu, que es algo interior, y que cuando tú menos piensas, el Espíritu Santo te está hablando y tú lo estás oyendo. Y te acostumbras al punto que, si no te habla, empiezas a decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? ¿He pecado? ¿He hecho algo que te ha ofendido? Señor, si ha sido así, no me he dado cuenta. ¿Cuántas veces he orado así y le he dicho: Señor, quizás no me di cuenta, perdóname, límpiame, lávame con tu sangre, quiero ser más sensible a tu voz interior en mi espíritu? Y ¡pum!, nuevamente empiezo a escuchar al Espíritu Santo. Entonces, escuchar implica que es para obedecer. Esta frase revela que la victoria espiritual no se alcanza si no se escucha al Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo nos habla continuamente, dejamos que Él nos habla, nos mantenemos en pureza, en las demandas divinas, entonces vamos a poder escuchar al Espíritu Santo. Pero no piense que tú estás todo el día pensando mal, mintiendo, es decir, pecando y sin arrepentirte, y sigues pecando y sigues mintiendo y sigues desobedeciendo. Ahí la apagas al Espíritu. Una vez que lo apagas, ya, ¿para qué te vuelva a hablar? No es fácil, no va a ser fácil. Entonces, la victoria espiritual no se alcanza si no se escucha al Espíritu Santo, porque nos va advirtiendo, nos va hablando para que nosotros podamos vivir victoriosamente como vencedores. Esa es la clave, ¿no? No hay ninguno que sea vencedor si es que no escucha al Espíritu Santo. Porque hemos visto que la palabra vencedor tiene que ver con continuamente vivir así. No es un rato, hoy sí, más tarde ya no, pasado tampoco. No, es una vida continua el ser vencedor. Es decir, que siempre estás derrotando al diablo, siempre estás derrotando la carne, siempre estás derrotando el mundo en tu vida, etcétera. El que tiene oído es una expresión que distingue al verdadero discípulo. El que tiene oído es es una expresión que distingue al discípulo, al verdadero discípulo, es el que no solo oye, sino también responde en obediencia, practicando el ser sensible a la voz del Espíritu. La voz del Espíritu. La obediencia a la voz del Espíritu es la condición para la vida espiritual, para permanecer y perseverar en la fe. En la verdadera fe se oye, pero también se obedece. Es la vida de Cristo en nosotros. La gran mayoría de iglesias que he conocido ya por 52 años, la gran mayoría, porque Dios me ha permitido ministrar no solo en la iglesia donde
Eso el Señor me puso o me dio, sino diferentes congregaciones, diferentes denominaciones y también independientes, dentro y fuera del país. He visto esto. Claro, no es algo que uno de la noche a la mañana lo tiene. No es porque Dios quiera hacer, Dios no hace procesos, siempre les he enseñado eso. Dios no hace procesos. Dios dice que el Espíritu te va a guiar, vas a andar con el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, vas a manifestar el fruto del Espíritu, que vas a vivir la vida sobrenatural por el Espíritu, etcétera, etcétera. Eso es verdad. El momento que tú lo crees, el problema es que nosotros, digo, ¿no? Espiritualmente somos saltamontes. Sabemos eso, pero ¡pum! Nos saltamos al viejo hombre. Quiere algo y ¡pum! Se salta al viejo hombre. Tiene un mal pensamiento y se salta a ser el viejo hombre. Ay, tiene emociones tan que no me quieren, que etcétera, etcétera, que yo soy el hijo pródigo en mi casa y empezamos a menospreciarnos, mirarnos como el diablo quiere que nos miremos, porque ese no es es lo que somos en Cristo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Empieza a aplaudir. O sea, así me gusta que seas, así me gusta que te veas como un gusano arrastrándote. Y el Espíritu Santo dice, tú fuiste creado en Cristo para que seas como mi Hijo, como Él, aquí en la tierra y luego por toda la eternidad. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este tiempo de meditación en tu palabra. Gracias por hablarnos por tu Espíritu y tu palabra, Señor, la cual hemos meditado, por la cual, Señor, hemos oído tu voz, la voz de tu Espíritu Santo, que vive, que mora en nuestros corazones, en el espíritu nuevo que tú nos diste, Señor, al nacer espiritualmente y hacernos nuevas criaturas. Recibimos de ti, que eres el Padre de los espíritus. Recibimos espíritu para ser nuevas criaturas, para nacer espiritualmente y tener, Señor, por ese espíritu nuevo que tenemos, recibir de ti todo lo tuyo, Señor. Ahí está tu naturaleza, tu carácter en nosotros, para que podamos manifestar tu carácter, tus cualidades, tus perfecciones. Allí vives y moras tú, Señor. Y por eso tú nos dices que no contristemos, no entristezcamos y menos apaguemos la voz del Espíritu Santo. Y si en esta hora, Señor, por desconocimiento o porque nos descuidamos en algún momento, tropezamos y hemos dejado de oír la voz de tu Espíritu, la cual, Señor, nos habla, dice tu palabra, aun cuando dormimos, nos estás hablando a nuestro espíritu, por tu Espíritu Santo. Si en algo, Señor, hemos pecado, te rogamos que ahora, de todo nuestro corazón, te pedimos que la sangre preciosa de tu Hijo perdone nuestro pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy nos apartamos, Señor, de lo que hemos hecho para que tú o en ti alcancemos gracia y misericordia.
porque no merecemos absolutamente nada. Todo es gracia, es regalo, es favor tuyo en nosotros. No hay nada que nosotros podamos merecer ni tampoco hacer para merecer. Solo la sangre de tu Hijo que nos limpia de todo pecado. Y también, Señor, solo tu gracia, tu regalo por tu Hijo y tu misericordia con la cual nos extiendes tu brazo cada vez que levantamos nuestros ojos para pedirte perdón, y que la sangre de tu Hijo nos lave y nos limpie. Señor, queremos ser como tú, porque es la naturaleza que nos has dado y es en tu Espíritu Santo, Señor, quien nos da el poder para vivir de esa manera, hablando, guiando, dirigiendo, andando, manifestando los frutos del Espíritu y también, Señor, la vida sobrenatural, la vida de Dios en nosotros, para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu nombre. Te lo pedimos todo, Señor, con acción de gracias. Amén y amén.